atención a este verso, porque conforme a este verso vamos a lo que es comenzar para entender de qué vamos a hablar esta noche. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mire eso, mas su corazón no está ¿con quién? Contigo. Mire eso. Y quiero leerle Filipenses capítulo 3 verso 8. Libro de Filipenses capítulo 3 verso 8. ¿Y qué es lo que dice? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor ¿de quién? De Él, el cual lo he ¿qué? Perdido todo. Esta noche quiero que le preste atención a la enseñanza, porque voy a partir de un punto donde sé que es un punto donde a veces es un poco difícil para muchos entenderlo, pero por eso es importante que le preste mucha atención. Hoy quiero hablar acerca de ideologías, filosofías y fortalezas. Diga conmigo: ideologías, filosofías y fortalezas. ¿Sabía usted que el mundo ha puesto sus bases sobre filosofías? O sea, los poderes que existen en el mundo fueron construidos basados a filosofías. Entonces es probable que nosotros se nos intente atrapar basado a filosofías. El apóstol Pablo llama huecas, humanas, inútiles. ¿Por qué razón? Por eso Pablo en una ocasión aconseja a la iglesia y dice: cuidado con la llamada filosofía. O sea, ojo con eso. ¿Por qué? Porque la filosofía o la ideología, ojo con eso, no es algo que nació hoy. No es algo que nosotros lo estamos comenzando a vivir. Muchos somos productos de aquellos que cimentaron filosofías, y esas filosofías nosotros podemos repetirlas una y otra vez sin darnos cuenta que puede ser algo impuesto por un hombre. Ahora, para entender la filosofía, entonces podemos decir que la filosofía es mala. No, no toda la filosofía es mala, pero hay filosofía que es de hombre, que se implantó a través de un hombre. ¿De dónde eran los filósofos más conocidos o los filósofos más que impactaron el mundo, que impactaron lo que hoy por hoy nosotros, los que conocemos parte de eso, nos damos cuenta que fueron personas que un día los oímos mencionar? Uno de esos grandes filósofos, voy a mencionarle tres, que son filósofos griegos, porque los griegos tenían o tienen, perdón, esa fama, y no es de por gusto. Ellos tienen esa habilidad de crear personas con una mentalidad bastante más allá de cualquier otra persona. Entonces, entre ellos nosotros podemos conocer ciertos filósofos. Sócrates, no sé si usted en alguna ocasión escuchó mencionar del gran Sócrates, un filósofo griego. Eso lo vemos en nuestras escuelas cuando estudiamos. Mire eso, Platón, ¿cuántos escucharon de Platón? Mire eso, y también de Aristóteles. O sea, estamos hablando de personas que fueron mente en la tierra, personas que fueron más allá que otra persona. Ojo con eso, pero eso no quiere decir que todo lo que dijeron venía de Dios, o el resultado que ellos tuvieron venía del Señor. Entonces, por eso hoy quiero hablar acerca de ideologías, filosofías y fortalezas. Pero le menciono estos tres nombres para entender cómo era famoso o es famoso la filosofía griega. O sea, aún en la escritura o aún los apóstoles conocían y reconocían esa parte de los griegos que eran pilas. O sea, eran personas que ellos eran muy sabios en muchas áreas, pero eso no quiere decir que todo lo que ellos hicieron o dijeron venía de parte del Señor. Entonces dije al comienzo que la tierra está cimentada bajo filosofías.
los gobiernos, los poderes, ¿dónde nace la filosofía de lo que hoy nosotros vemos en los poderes o en los gobiernos de la democracia? Nace de los filósofos, de la filosofía. Y ellos cimentan la democracia y vemos que eso viene desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Entonces, para entender, lo voy a poner en contexto, ¿qué es una ideología? Para entender qué es una ideología, pastor, pero yo quiero que me hable algo de la Biblia. Yo le acabo de leer dos versos que el primero le habla de así. Póngame otra vez el verso de Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Mire lo que dice, quiero que lo lea conmigo. ¿Qué dice? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué dice? Tal es él. ¿Cómo dice? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué dice? Tal es. Mire eso. Dice, ¿cómo come y bebe te dirá? Mas su corazón no está contigo. Así como es su corazón, así es él. No puede tener un punto donde usted pueda decir, no, pero es que hay algo bueno. No, así como es el corazón, así es la persona. Entonces, ¿qué es una ideología? Una ideología es la idea o conjunto de ideas establecidas que caracterizan a una persona. Eso es ideología. Por eso les hablé de estos tres filósofos bastante fuertes. Mire eso, que tiene que ver con una idea. Diga conmigo, idea. Ojo con eso. No se le quite esa palabra de su mente hoy. Idea. De ahí vamos a partir. Ahora, cuando hablamos que tiene que ver con un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, a un grupo o una época, ojo con eso, un movimiento, una cultura, tiene que ver con religioso, ojo con eso, o político. Mire eso. O sea, por ejemplo, el ejemplo que les puse de la democracia. La democracia fue establecida por tres ideólogos griegos. Mire eso. Así fue como comenzó la democracia. Tres personas o ideólogos griegos. Ahora muchas sociedades del mundo viven y son guiadas por esas ideas. Ojo con eso. Toda la sociedad ahora se rigen basado a esas ideas. Pero salió de alguien. Ojo con eso. Por eso la democracia tuvo ese punto. Recordemos que hace muchos años atrás el mundo no era democrático. El mundo era teocrático. La teocracia no nace de la tierra, nace del cielo. Porque Dios es teocrático, no es democrático. O sea, Dios no dice a los ángeles, ¿cuántos de los millares de ángeles no están de acuerdo en que yo salve a Marlito? Un ejemplo. Digamos. Y que Dios diga, ¿cuántos no están de acuerdo? Y que el 99% diga, yo no estoy de acuerdo. Entonces Dios dice, ok, el 99% del cielo no está de acuerdo, entonces no lo salvo. Mire eso. La teocracia es que hay un Señor que gobierna y que ese Señor se le llama reino de justicia, de equidad y de juicio. Ojo con eso. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Cuando Dios da la idea del reino en la tierra, fue cuando recordemos que Dios toma a Israel como pueblo. Recordemos que de Jacob Dios, o de los lomos de Jacob, saca a Israel. Por eso Dios le dice, te cambio el nombre. Ya no te llamarás más Jacob, sino que hoy te llamarás Israel. Pero ojo con eso, la idea del reino ya lo tenía el mundo. Porque el único pueblo que no tenía rey era Israel. Los griegos tenían rey. Los egipcios tenían rey, los babilonios tenían rey, todos tenían rey, porque esa es la forma de la cual el mundo se rigió. ¿Por qué, pastor, entonces los impíos tenían rey? Ojo, recordemos que en aquellos tiempos muchos pertenecían al linaje de Dios mismo. O sea, Dios crea al hombre, Adán y Eva. Caín mata a Abel, luego Caín se esparce y usted sabe toda esa genética de Caín. O sea, todo tenía que ver con el diseño de Dios, todo tenía que estar
en el corazón la mentalidad de reino, reino, reino. Entonces ahí nacen los reinos. De todo esto usted ve la Torre de Babel, Nimrod, que fue el hombre más poderoso de la tierra y que comienza él a tener poder en la tierra y es el que pone el primer reino. Nimrod fue una de las personas que fue poderosa y que tuvo un reino y que la gente lo seguía y que él tenía ciertas habilidades y poder. Era impresionante. Entonces comenzaron las naciones a tener reyes. Pero Israel le dice a Dios: nosotros también queremos, como las naciones, tener un rey. Entonces Dios ahora levanta a Saúl, aunque no era Saúl el que tendría que haber sido rey sobre Israel, pero como el pueblo pidió rey, entonces ¿quién era el rey del pueblo? Era Dios. Por eso le estoy contando, lo estoy llevando a la historia para que usted pueda pensar dónde fue que comenzó a quebrantarse o quebrarse el reino de justicia y de paz. Dios era el rey, Dios gobernaba a Israel, el que dirigió a Abraham fue Dios. El que dirigió, mire eso, a Isaac fue Dios. El que dirigió a Jacob fue Dios. Pero ahora entonces el pueblo comenzó a pedir rey. Queremos ser como las naciones. Esa fue la expresión que salió del pueblo. Queremos ser como ellos. Queremos un rey. Entonces Dios le pone rey, mire eso, al pueblo de Israel. Dios le pone rey, pero había una profecía. Y la profecía era que de la tribu de Judá saldría el rey. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Saúl no era de la tribu de Judá. Entonces, él pertenecía a la tribu de Benjamín. Cuando usted se da cuenta de eso, el pueblo comenzó a pedir rey. Entonces, cuando Israel tuvo rey, usted se da cuenta que pasaron varios tipos de reyes. David, por ejemplo, Saúl fue un rey que ganó muchas batallas, pero desobediente. Pero David fue un rey conforme al corazón de Dios. Ahora, David rigió al pueblo conforme a la voluntad de Dios. Eso fue lo que Dios quiso decir, conforme al corazón de Dios. Muchos se preguntan, ¿por qué David fue conforme al corazón de Dios y cometió 3 pecados fuertes? Entonces, no tenía que ver con el pecado de David, tenía que ver con la obediencia de David. Cómo David iba a regir al pueblo. Y eso fue lo que David siguió la instrucción. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Recordemos que el hijo de David, Salomón, quedó como rey después de su padre. Y Salomón, dice la Biblia, que el Señor le dio paz en todos sus días. O sea, en pocas palabras, le dio riqueza, le dio bienes, le dio paz. Salomón fue el rey único de Israel que vivió a puertas abiertas en el palacio. Ojo con eso. Fue el único rey que recibió justicia de esa forma. O sea, él vivió a puertas abiertas. Él lo visitaban los reyes de la tierra. Nadie le quería hacer guerra, sino que todo el mundo quería escuchar al gran Salomón. Y le llevaba oro, le llevaban incienso, le llevaban madera, de todo lo llevaban a Salomón. Entonces, pero ojo con eso, Salomón muere. ¿Y qué es lo que acontece? Queda el hijo de Salomón. Ahora el hijo de Salomón se para delante del pueblo y dijo: mi padre les quitó cargas a todos ustedes, pero yo os digo que le doblaré las cargas a todos. Entonces ahí es donde comienza a haber un problema. El reino de Judá y el reino de Israel comienzan a dividirse. De ahí se dividen los dos reinos. Judá toma por un lado y la tribu de Judá dijo: no, nosotros no aceptamos eso, y se fueron. Entonces queda ahora Israel. ¿Qué es lo que acontece? El reino comenzó a cambiar de rumbo. El reino comenzó a cambiar de rumbo. Y lo que ahora era teocrático, ahora Judá votó y dijo: nos desligamos del reino de Israel. No sé si me está siguiendo. Ahora comenzaron a decir, los de la tribu de Judá, ellos no estaban de acuerdo. Entonces la tribu de Judá, entre todos los ancianos, dijeron: ¿quiénes están de acuerdo? Pues yo no estoy de acuerdo. Ok, vámonos. Y se fueron. Entonces Dios creó el reino teocrático, que es un rey sobre el trono, y ese rey gobierna sobre todas las cosas. Pero el reino fue cimentado sobre principios de justicia y equidad. Principios de justicia, ojo con eso. Entonces nótese que entonces de repente vemos que toda la tierra en tiempos antiguos se movían basado a reinos y reyes. Mire eso, reyes y reinos. Pero ¿qué acontecía? Que al momento de los filósofos traer filosofías, ellos comenzaron a decir: necesitamos un poder que no sea uno solo. Necesitamos que el pueblo escoja lo que quiere.
Mire eso, necesitamos que el pueblo escoja lo que quiere, lo que desee. Entonces, cuando comienza toda esa ideología, la gente comenzó a dar ideas. Y los que no estaban a gusto, entonces dijeron, no, sí podemos hacerlo. Entonces comenzaron a hacer esa parte. No sé si usted se ha dado cuenta, en los países donde no están de acuerdo con un gobierno, todo el mundo sale y quiebra ventanas, roban negocios, queman esto. ¿Cuántos han visto eso? Y el gobierno no hace mucho. ¿Por qué no hace mucho? Porque no es teocrático, es o sea, el pueblo tiene el derecho de protestar, mas no tiene el derecho de romper, ni de robar, ni de matar. Pero como no es uno, sino que son muchos, entonces ¿qué es lo que acontece? Que entonces nos damos cuenta que entonces comienza el pueblo a hacer de las suyas por ideologías. En pocas palabras, yo puedo decir, levantemos un grupo de personas aquí, vamos al ¿cómo se llama? Olimpia, y vamos a ir 100,000 gentes de Seattle. Yo le aseguro que Olimpia oye, si son 100,000, pero si solo se para usted, ¡hey! Grite lo que quiera, haga lo que quiera, pero ellos ni caso le van a hacer. Lo que van a hacer es mandarle un guardia, decirle, te callas o te corremos de aquí o te metemos preso. Estás en propiedad privada. Pero si son 100,000 personas, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos van a mandar un representante y van a decir cuáles son sus demandas, qué es lo que ustedes quieren. Mira eso, porque es democrático. Entonces, ideas. Y eso da ideas a más da ideas a más ideas. Ok, aquel pudo, entonces nosotros podremos. No sé si usted, para entrar más en contexto, no sé si usted ha visto los sindicatos. En su país no sé si había eso, pero el sindicato era que había un líder en el sindicato, que si era una compañía grande o una ciudad, el sindicato levantaba un grupo de personas que pensaban como él, que necesitaban lo mismo que él. Y el sindicato lo que hacía es que ponía ciertas bases. No trabajamos por esto hasta que nos cumplan esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nadie trabajaba y la empresa tenía que darle sus demandas, porque si no, no había quien trabajara. En el tiempo del reinado no sucedía eso, porque era teocrático. Entonces, mire esto. Esto es una ideología. Esa es la ideología. La ideología es un pensamiento o ideas, un conjunto, ¿verdad? Establecida, mire eso, sobre un grupo de personas. O sea, puede ser religión, político, movimiento cultural, un grupo de personas, una época. Tiene varias características. Pero ¿qué es filosofía? Para entrar a entender qué es la filosofía. La filosofía, esta palabra tiene su raíz en dos palabras griegas. Ojo con eso. Recordemos que la filosofía nace con los griegos. Ojo, la primera palabra en griego que tiene que ver con filosofía es fileo. Fileo, P-H-I-L-E-O, fileo. Y fileo tiene que ver con amor, que es el amor. Ojo con eso. Fileo tiene que ver con amor. Ojo con eso. Y la segunda palabra que nace de la filosofía es soía. S-O-P-H-I-A. Sopía, perdón. Ahora, nótese que esta palabra tiene que ver con conocer o conocimiento. Entonces, estas dos palabras griegas que tienen que ver con filosofía, o sea que filosofía es amor al conocimiento. Cuando usted junta esas dos palabras, tiene que ver con amor al conocimiento. O sea, los filósofos griegos, no crea que ellos estaban en una hamaca meciéndose pensando que iban. No, ellos estudiaban, se preparaban, se letraban, conocían el ambiente, conocían la necesidad de las personas, conocían los problemas culturales, conocían los problemas religiosos, conocía. Recordemos, mire eso, que aún los apóstoles tuvieron discípulos que eran griegos.
¿Por qué Dios, mire eso, Dios llama a personas que eran padres de griegos? Porque eran personas que les importaba la letra, el estudio, el conocimiento. Eran personas que para ellos era algo necesario el conocimiento. Por eso tenían la fama de ellos ser sabios. Mire eso. Entonces, para entender la filosofía, dijimos que es el amor al conocimiento. Es amar lo que uno sabe o hace. Esa es filosofía. De ahí nace la palabra filosofía. Ojo con eso. Es tener intimidad con sus propios pensamientos. Ojo con eso. Estar enamorado y atado a nuestra manera de pensar. Eso es filosofía. Por eso dije que la filosofía en sí toda no es mala. Malo es que se le ocurra a alguien, ¿me entiende? Y todo el mundo lo sigue. Porque es una filosofía. Ahora, cada uno de nosotros tiene su propia filosofía. Cada uno de nosotros que tiene que ver su forma de pensar, en lo cual ama, de lo que piensa. Ojo con eso. Por eso es que vamos a tomar muchas filosofías aquí. ¿Estamos acá? Seguimos. Ojo con eso. Es cada uno de nosotros tiene su propia filosofía o manera de pensar. La mayoría de ellas son filosofías que no provienen de Dios sino del mundo. ¿No provienen de dónde? Y diga conmigo, esta filosofía es peligrosa. ¿Cuál es la filosofía que a usted lo empoderó más? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es la filosofía que a usted le llama más la atención? ¿Cuál es la filosofía que usted la medita, la piensa, la ama? Y usted dice, esto es. Ojo con eso. Colosenses capítulo 2 versículo 8. Mire lo que expresa el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2 versículo 8. Mirad que nadie, ¿qué dice? Mirad que nadie, ¿qué? ¿Por medio de qué? Ay, Dios mío, ¿por medio de qué? Pero a mí me encanta. Fíjate, Pablo era tan duro, digamos, pero bueno. Porque mire cómo le dice a los filipenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos. Que nadie os, el día que usted dependa de lo que otro dijo sin consultarle a Dios o a la palabra, usted puede ser llevado por viento. Por eso Pablo dice que nadie os engañe, porque filosofías hay muchas, verdad solo es una. Filosofía, el mundo está lleno, el mundo completo se rige por filosofías. Por eso es que nosotros podemos portar filosofías de humanos, huecas. ¿Qué más dice? Sutilezas. O sea, sutilezas. Tiene la habilidad para convencerte. Tiene la habilidad para poder hacer lo que usted no solo lo piense, que lo repita y que lo haga. Ojo con eso. Mire que vamos para un viaje. Filosofía. Entonces, es como, no sé usted, no sé si ha escuchado, ojalá usted no sea de eso, pero no ha escuchado usted personas que abren los servicios y dicen: hermano, como dice la palabra del Señor, que ninguna hoja cae del árbol sin que Dios lo permita. Y todo el mundo dice: amén. ¿Dónde está? La Biblia dice que ninguno de sus cabellos caerá a tierra, porque Dios los tiene contados. Pero entonces la persona, ojo con eso, por eso le digo que es importante poder entender. A alguien se le ocurrió ese verso que lo sacó de su corazón y que dice: hermano, como dice la Biblia no dice que ninguna hoja del árbol cae sin que Dios lo permita. Yo creo que hay varios aquí que se saben ese verso de memoria, ¿eh? Así que tenga cuidado otra vez.
Tenga cuidado otra vez porque no existe. No está en la Biblia ese verso. Ese verso, aunque es verdad, pero no está en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente dice, como dice la Biblia, ninguna hoja del árbol se cae sin que Dios. Ese fue un dicho que dijo alguien, que dijo que la Biblia lo dijo. Ahora, nótese, él lo dijo, ahí está. Imagínese Don Quijote de la Mancha. Ahora, fue algo que él lo pensó tal vez o vio la hoja. Recuérdese que los profetas profetizaban a veces viendo. En la Biblia hubieron profetas que ellos miraban. Y conforme lo que ellos estaban viendo, ellos profetizaban. Entonces imagino yo que si fue Don Quijote dijo, hey, se cayó una hoja. Sí, Dios lo permitió. Pero ahora los cristianos dicen, como dice la Biblia, ninguna hoja del árbol se cae sin que Dios no lo permita. No es bíblico, no existe. Esa filosofía no está en la Biblia. Pero, y digo que en algún momento yo lo dije. O sea, no se preocupe por eso. Porque en algún momento yo lo pensé y yo lo dije. Pero cuando yo después indagué y profundicé, yo dije, válgame Dios, ¿y ahora qué? ¿Cómo sacamos eso de la cabeza de la gente que no es un verso? Pero como un filósofo griego, ojo con eso, lo que hubiera hecho en ese momento, ¿sabe que cuando Pablo le predicó a los griegos, mire, Pablo era un hombre sabio, pero los griegos, cada vez que Pablo les enseñaba algo, ¿sabe qué hacían en la noche? Revisaban si lo que Pablo les había hablado estaba en la Biblia. Eso eran los griegos. Imagínense ahora los salvadoreños, los guatemaltecos, los hondureños, los mexicanos. Nos vamos a dormir porque nuestra cultura es la cuma, el machete, ¿sí o no? Nuestra cultura es el asadón, trabaje para que coma. Los papás los sacaban de la escuela y le decían que no era necesario, ellos se habían hecho a pal y cuma. El griego no. El griego no estaba hecho a pal y cuma, estaba hecho a cerebro. Ojo con eso. Entonces, cada vez que Pablo les predicaba a los griegos, ellos anotaban. Y cuando ellos anotaban, dice que entonces ellos se iban. Y cuando se iban, ellos se metían a la palabra y decían, sí, ahí está. Ellos revisaban para ver si lo que Pablo les estaba predicando era verdad, que estaba en la Biblia. Entonces, que nadie, ¿qué es lo que dice? Mirad que nadie os ¿qué? Y usted sabe cuántos cristianos hay engañados en la iglesia. Por filosofías. Por filosofías. La iglesia se compone, ojo con eso, a nivel mundial por doctrinas. ¿Sí o no? Tenemos entendido que la iglesia se compone por doctrina. La doctrina es la base de la iglesia. Es inquitable. La doctrina es el punto de partida de la iglesia. O sea, es un punto de partida, una base. Pero el problema es cuando a la base usted quiere ponerle filosofías. Por ejemplo, lo de la mantelina de la iglesia. Ahora, ¿qué sucede con eso? La mantelina de la iglesia, ninguna otra iglesia se ponía más que los corintios. Pero ¿por qué nace eso? ¿De dónde nació? ¿Por qué nació? Los cristianos dicen, no, porque tiene que ser. Eso no es una respuesta. Otros dicen, no, porque a mí me enseñaron así y yo vengo de ahí. Eso no es una respuesta. Ahora, mire eso, le digo porque el Señor me movió mucho a iglesias así, en Atlanta, en California, en Oregon, en varios lugares. Yo siempre que iba, y yo he sido respetuoso, yo no crea que yo voy a ir y le voy a hablar de eso. Yo le voy a predicar lo que Dios me dijo y se acabó. Si se la quiere poner, que se la ponga. O sea, ni quita ni pone. No puedo ni juzgar esta parte ni puedo juzgar la otra. No sé si me explico. Pero ¿qué es lo que sucede? Que entonces en algún punto llega a ser obligación porque el Señor dice, ¿dónde? Porque en Corintios, Pablo dice que a la mujer es necesario que se ponga el velo. Pero si usted ve el contexto,
en realidad lo que sucedió es que Pablo estaba ganándose a muchas prostitutas. O sea, en pocas palabras, las prostitutas se raspaban el pelo, el cabello, y como cuando tenían el cabello raspado se conocía que era una prostituta. Entonces el hombre, al ver a la mujer raspada, decía en ese tiempo es una prostituta. Entonces el hombre no le iba a preguntar a la de pelo largo, sino a la de pelo raspado. Entonces, ¿qué es lo que aconteció? La iglesia surgió un avivamiento poderoso y las prostitutas aceptaban. ¿Cuáles prostitutas son las que se ganaba o qué personas se ganaba Pablo? Recuérdese que allí en los Corintios estaba uno de los templos más grandes y fuertes de la diosa del sexo. ¿Estamos aquí? Estaba uno de los templos más grandes de la diosa del amor. Entonces, todas las que daban culto, recuérdese que en el templo era un paganismo completo. Eso era el templo, un paganismo completo. Entonces, muchas de estas sacerdotisas y muchas de estas mujeres comenzaron a convertirse al cristianismo. Ahora, no hay magia para que le crezca el pelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que aconteció? Estas mujeres estaban tan agradecidas con el Señor de que las haya convertido que, ojo, en la Biblia hay personas que se convirtieron hoy, se bautizaron hoy y al siguiente día estaban sirviendo. Ojo, esa es la filosofía del cielo. Personas, Pablo. ¿Usted sabe quién era Pablo? Un hombre que dice que él respiraba muerte. No podía haber ni un cristiano porque lo quería matar. Pero ahora entonces el Señor lo bota, lo tumba del caballo, que no sabemos también si iba montado en el caballo. Se dice porque Pablo era un hombre de altura y los hombres de altura son los que iban en caballo, los demás soldaditos iban a pie. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que Pablo, Dios lo tumba y ahora Dios le dice, vete y busca una casa que está en la calle derecha y ahí te van a dar posada. 3 días pasó Pablo. ¿Cuánto pasó? Y le dijo, espera que va a llegar alguien, el profeta. Y llega el profeta. Y el profeta llega y le dice, hermano Saulo, mire eso, Dios me envió aquí. Y ahora dice que oró por él y le cayeron como escamas de los ojos y sus ojos fueron abiertos. Y ahora entonces del Señor, mira eso, manda a Pablo y se va y Pablo comienza a predicar. ¿Qué es lo primero que decía la gente? Que no es ese el que nos perseguía, que no es ese el que nos quería matar. Y ahora miren, la gente estaba maravillada, está predicándonos el evangelio. O sea, en la Biblia usted va a encontrar personas que hoy se convertían y al siguiente día o a la semana ya estaban activos. ¿Quiere otro ejemplo? El endemoniado gadareno. ¿Quién era? No tenía un demonio, no tenía una atadura, tenía miles de demonios, porque él tenía legiones, y legiones se componían de 3,000 a 5,000 soldados. Y si eran legiones, ¿cuántos miles tenía? Por eso es que el hombre quebraba las cadenas. Por eso nadie lo podía detener, porque el hombre tenía una fuerza en lo espiritual profunda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El endemoniado gadareno, Jesús pasa ahí, lo libera, y ahora Jesús yendo se iba para el barco y el endemoniado venía con la maleta. ¿Y qué es lo que le dice el gadareno? Señor, déjame ir contigo. Y el Señor le dijo, no, conmigo no te vas. Vete a los tuyos, vete a los de tu casa, que hoy te convierte en evangelista. Ve y predica, ve y dile qué grandes cosas ha hecho el Señor. El hombre comenzó a predicar. Un endemoniado. ¿Quiere otro ejemplo? La mujer del pozo. Con un récord de los más malos. Llega aquella mujer y peleonera, para más terminarlo. Era peleonera. Porque llega donde Jesús y le dice, ¿cómo que tú me pides agua a mí? Si nosotros, tú y yo no tendríamos que ni estar hablando acá. Y Jesús le dice, si supieras quién te pide agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y Jesús le dijo, mira mujer, 5 maridos has tenido. ¿Cuántos tenías? Y el que ahora tienes tenía un problema grave. Entonces, ¿qué es lo que ahora Jesús le dice? Yo tengo agua que es para vida eterna, te la voy a entregar para que tú puedas, ¿qué pasó, papi? Para que tú puedas tener vida
vida eterna. Ahora, ¿qué sucede? Jesús le da agua y aquella mujer dice que corrió a la ciudad. Corrió a la ciudad y dice, hey, un profeta me habló, y comenzó a predicar. ¿Qué comenzó a hacer? Predicar. ¿Cuánto tiempo me esperó usted para servirle a Dios? Mire eso. Ojo, ojo. ¿Pero por qué? Porque todo está en la disposición. Todo está en que usted se encuentre y choque con él. Y que usted le diga, ya, aquí llegué, se acabó. Ponme a hacer algo, pero yo quiero hacer algo para ti. Entonces, ojo, otra de las cosas que pasaron en los tiempos antiguos de nosotros, la mayoría de los que Jesús le daba un milagro o los liberaba, se convertían en evangelistas. Porque la comisión era ir y prediquen. Pero la filosofía de la iglesia es que todo el mundo quiere estar dentro. Todo el mundo quiere tener un cargo dentro. Pero enviarlo, nadie quiere ser enviado. Mire eso. ¿Por qué? Porque la mentalidad de la gente es simplemente tener un cargo en la iglesia, tener un orgullo. Ojo con eso. Yo me he encontrado con personas que... ¿Y quién es usted? Uy, yo soy la mano derecha. Yo me los he encontrado. Y no digo que uno no tenga que sentir un cierto orgullo por lo que hace. Lo que trato de decir es que si usted manda a esta persona un día y le dice, ve a predicar afuera, esta persona le dice, uy, no, yo. ¿Por qué? Porque la persona cree que el evangelismo o la comisión es para ciertas personas. Cuando Dios hizo tanto en uno tiene que aprender a convertirse en un evangelista. Donde quiera que usted ande, que le dé una oportunidad. No trate de convencerlo, pero platíquele lo que Dios hizo. Ojo, es que no sé Biblia. Yo les he contado que yo cuando me convertí al Señor, yo no sé qué Biblia iba a saber. Y yo mandé a pedir mi Biblia, que mi mamá me la había regalado en los 2000 y algo. Y esa Biblia yo la llegué a amar porque era la primera Biblia que yo tuve. Y decía ahí de tu madre y 2000 no sé qué. Y era la Biblia que mi mamá me había dado. Pero cuando nosotros nos separamos del Señor, mi mamá la guardó. Y dijo, esta Biblia le van a servir a mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que aconteció? Cuando vine aquí me convertí, me entró la locura de wow, Señor, ¿qué hago? Y le dije, mami, mándeme la Biblia. Y me mandó la Biblia. Cuando mi mamá me manda la Biblia, mire, yo cuando hojeaba esa Biblia, créamelo, me la comía. Decía, wow, Señor, me sentía bien, no sé, sentía que había ganado algo. Pero lo interesante es que un día me llama un amigo que quería matarse, quería suicidarse, y era real. Un problema grande que había ocurrido, pero ya Dios me había hablado a mí que yo iba a hablarle a mis amigos, pero yo no sabía cómo entrar. Pero ahora había un problema. Y entonces le llamo yo a mi pastor y le digo, oiga, ¿qué hago? Me hablaron y esto y lo otro. Y me dijo, Juan 3:16 y Romanos aquí y allá. Con 2 versos me fui 2 tiros. Y yo me acuerdo que iba el gran evangelista con la Biblia, hasta la marqué los 2 versos. Iba yo con los versos que todo mundo hablamos, de que por tal manera Dios al mundo, que dio su hijo unigénito. Y yo iba con un repertorio de 2 versos. Mire eso. Comencé a hablarle, él aceptó al Señor, lloré por él. Y fue algo bonito que sucedió, algo impresionante. Él aceptó al Señor, vino a la iglesia. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que yo nunca en la vida había sentido, y yo después me arrepentí, pero fue bueno lo que hice. Y es que sentí de regalarle la Biblia en el momento de emoción y en el momento de wow, él no tiene una Biblia y yo no sé si la va a conseguir, y yo no sé si, y le digo, le regalo mi Biblia. Y le regalé mi Biblia. Pero cuando venía en el carro, me entró el espíritu de arrepentimiento. Y comencé como, Dios, ¿por qué le di la Biblia? Lloré. Mire, vive Dios que lloré en el carro. Del sentimiento que la Biblia de niño que yo había tenido, que mi mamá me había comprado, que yo iba a la iglesia con ella y que después de tantos años yo la he tenido otra vez en mis manos. Pero
y en el carro iba arrepentido, no tiene idea cómo iba arrepentido, pero iba gozoso porque había regalado una Biblia, mi primer Biblia. Y era la que más amaba yo. ¿Cómo cuesta soltarse de lo que uno ama, sí o no? Entonces, pasa eso. Entonces, hay personas que creen que Dios los llama directamente a un escenario. No sé si usted se ha fijado, pero hoy en día tenemos muchos artistas en la iglesia. Gente de escenario, gente de plataformas. Pero la comisión del evangelismo no lo hacen, porque son gente de plataforma. Ellos son gente escondices. No sé si usted sabe esa parte. Gente escondices que entra por atrás y sale por atrás. Y a nadie saluda, a nadie habla, porque él es bien importante, ella es bien importante. Hello. ¿Estamos aquí? Digo, amigo, filosofía. Entonces, la comisión del Señor, cada persona que convertía, ellos iban y regaban la voz. Decían, mira lo que Dios hizo, mira lo que Dios hizo, mira lo que Dios hizo, porque esa es la comisión. Y mientras no se cumpla la comisión, nosotros podemos llegar a estancarnos como personas en un ministerio. Cuando usted sienta esa tristeza, vaya y háblele a alguien del Señor y ya va a ver. Cuando siente el estancamiento, vaya, busque a alguien. Miren, busque, cuéntele un cuento de lo que usted sabe de los suyos, de su vida. Cuéntele lo que Dios hizo y se va a dar cuenta. Porque eso es lo que hacía en la antigüedad. Cuando Dios los liberaba, cuando Dios los sanaba, cuando Dios hacía algo, ellos lo que hacían era testificar. Y testificar tiene que ver ser testigo de algo claro, pero no se quede con ellos adentro, dígalo. Mire eso. Entonces, mira que nadie se engañe. ¿Por qué? Porque las filosofías de hombres vienen para implantar un pensamiento en el corazón de otro. Y la persona lo que luego hace es repetir lo que otro dijo, hacer lo que otro hace, dejar lo que otro deja, agarrar lo que otro agarra, pero nunca se dejan guiar por la escritura, porque son filosofías huecas de hombre. Ahora, la fuente de nuestras ideas debe ser Dios. Diga conmigo, Dios es la fuente de mi idea. De otra manera, nuestras filosofías serían erróneas. Todo lo que yo pueda hablarle en un mensaje, a usted le puede aburrir el predicador que le cuente un verso, le cuente un punto, le cuente otro punto, y le puede encantar aquella persona que pueda venir y soltarle una palabra y otra palabra, y usted dice, ¿y cuándo me va a hablar de algo bueno que me edifique? Hello. ¿Por qué? Porque la filosofía que viene de Dios tiene que impartirse, porque es una idea que nace en el corazón de Dios para implantarla en la tierra. Entonces, al no implantarse esa filosofía, lo que sucede es que van a haber filosofías de hombres que se van a implantar en el corazón de ¿quiénes? De los mismos hombres. Adán en el huerto tenía una sola filosofía y era el reino de Dios. ¿Cuál era la única filosofía que tenía Adán? Entendiendo esto, la filosofía o conocimiento que debemos amar es el reino de Dios. Cuando hablamos de la mente de Cristo, ¿qué? ¿La mente de qué? Ojo con eso. Estamos hablando de la filosofía o el sistema de pensamiento del reino. Pero si nosotros no tenemos esa mente en nosotros, ¿qué filosofía vamos nosotros a ejercer? Mire eso. Esta filosofía se establece por ser expuesto, ojo con eso, continuamente en el pensamiento de Cristo. ¿Cómo pasa con esta filosofía? Se establece como por ser expuesto. ¿Qué es estar expuesto? Estar expuesto tiene que ver que usted conscientemente usted se para de frente y delante. Ser expuesto, ojo con eso. ¿Qué pasó cuando sale el COVID? El COVID, lo primero que pedían era que usted no se expusiera a otro. Pusieron una regla de 6 pies por persona, porque si la persona estornuda, lo que usted no ve, pero sale, podía caminar 6 pies.
Entonces la persona quedaba expuesto. ¿Y qué es lo que hacían para no estar expuestos? Nos poníamos máscara, otros usaban lentes, otros se pasaron de veras que fue chistoso, ¿sí o no? Cuando miraba usted con esos metidos con esos botes o esos cumbos o churumbos, o como le dice usted. Estoy hablando hebreo, salvadoreño. Cuando se metían esos tanques del agua esa que compramos, los botes grandes, y la abrían nomás así como para que saliera un airecito y respirar. Porque la gente no quería exponerse. ¿Quién quería exponerse? Si usted, o no, hasta el día de hoy todavía está eso. Si usted estornudaba, te decía, por allá salía, mire. O usted tenía una vergüenza de estornudar o de toser en la tienda porque todo el mundo, porque la gente estaba que no quería ser expuesta a eso. Entonces, ojo con eso. Esta se establece por ser expuesto. Ojo, no es correr, es exponerse. O sea, continuamente al pensamiento de Cristo a través de la palabra revelada del Padre. ¿Cómo usted se expone a través de la palabra revelada? Es leyéndola. Continuamente usted se expone al pensamiento de Cristo. Usted no puede tener el pensamiento revelado si no primero se mete lo que ya reveló Dios. Entonces, el problema de mucha gente, yo he escuchado personas, amado, que personas que dicen, no, a mí Dios me revela cuando yo suba, yo busco el verso ahí. Mentiroso, haragán. Es la verdad. No, yo no necesito pasar 6 horas encerrado para un mensaje. Cuando está la alabanza, el ángel desciende y ahí me da el verso y comienza el verso y habla un montón de tarugadas. La verdad, habla lo que viene. Como no le da el verso más, entonces hoy dicen aquellos que comienzan a hablar de toda la gente, el que se pinta, porque no hay más que hablar. No hay más que decir, no hay más que, porque no hay algo. ¿Cómo Dios le va a revelar a usted algo en la palabra si usted no la ha escudriñado? Hay momentos que usted trae un mensaje largo, un repertorio, pero el fluir del Espíritu comienza a darle las ideas. Pero usted ya se preparó. ¿Me explico? El filósofo, mire eso, griego, ellos no crean que adivinaban lo que decían. Por eso Pablo no era de las personas que adivinaban cuando hablaba. Porque los griegos estaban pendientes del mensaje de Pablo, que es lo que Pablo decía. Pero imagínense, Pablo llegaba ahí a hablar cualquier cosa. Los griegos rápido, con el conocimiento que tenían, le decían, Pablo, mentiroso. Por el conocimiento, porque se exponía a sí mismo cuando él hablaba. Ojo, entonces, al no exponerse la iglesia o el cuerpo de Cristo a la palabra del Señor constantemente, ¿qué es lo que usted va a hablar? No sé si, ojo, y quiero que me entienda y no me malinterprete esto. Muchas de las canciones cristianas que tenemos no son revelación de Dios, son sentimientos y son lindas y son hermosas, pero son sentimientos. Entonces, ¿por qué son sentimientos? Porque nótese que la gente se desconecta de la palabra y ahora entonces, ¿qué Dios le va a dar ideas? ¿De qué? ¿De dónde va a tomar las ideas de lo que escribe o de lo que hace? ¿De la palabra? ¿O va a ser la idea de algo o de alguien? Vuelvo y repito, para que no me malinterprete o me malentienda lo que quiero decir. Lastimosamente tenemos mucha música cristiana que no tiene que ver con revelación, sino con sentimientos, filosofías. Mire eso, filosofías. ¿Cómo usted sabe de que una música puede ser una filosofía? Porque cuando un músico te conecta al cielo, entonces porque el cielo lo envió. Hello. Es porque el cielo lo envió, te conectó, te transportó al cielo. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia? ¿Y por qué la iglesia entra en decadencia espiritual?
Porque cuando la iglesia no escudriña y no está expuesta a la palabra, a la revelación revelada del Padre, no se le puede revelar nada en ella. ¿Por qué razón? Porque no se expone a la palabra. Entonces es más fácil, y sé que es más fácil hacer con el sentimiento, moverle las emociones a alguien, que cambiarlo bajo el Espíritu de Dios. ¿Quiénes no lloraron o quiénes lloraron con los Temerarios aquí? La botella envenenada. Y mire, dígame si no, de ahí venimos, amado. No se me ponga aquí hoy así como... De ahí venimos. Los Buki. O sea, y usted sabía cuántas personas lloraban con esa música. ¿Era el Espíritu Santo que los tocaba? Eran sus emociones las que comenzaban a salir. ¿Cómo yo sé, ojo con eso, que el Espíritu Santo me está tocando? Cuando el Espíritu Santo te está tocando, deja evidencia. ¿Cómo así, pastor? Cuando el Espíritu Santo te está tocando, deja evidencia. ¿Cuál es evidencia? Las evidencias que cada vez que te toca te está cambiando. Está tomando el control de ti, de tus pensamientos, tu corazón, de tus emociones. El Espíritu Santo comienza cada vez que te toca arrancarte algo, ponerte algo. Cada vez que te toca limpia algo de tu casa. Cada vez que te toca hace un trabajo extraordinario. Pero cuando son las emociones, usted simplemente se siente mal, pero en los 2 segundos usted vuelve a ser la misma persona. Ojo con eso. Y ese problema lo tenemos. Lastimosamente, ese problema lo tenemos. Por eso la Biblia dice que solamente los espirituales entenderán las cosas del espíritu y los carnales las cosas de la carne. Porque la música cristiana no fue creada para simplemente mover emociones, fue creada para traer cambios. La música cristiana fue creada para expresar Dios lo que quiere expresar al pueblo. ¿Y para qué otra cosa fue creada? Para el pueblo expresar lo que está en el corazón hacia Dios. Para eso fue creada la música. Para expresarle a Dios cuánto usted está agradecido, cuánto lo ama, para expresarle cuánto usted depende de Él. Todo eso fue creado para Dios. Entonces el problema es cuando somos atraídos por la filosofía. El mercado está grande. Hello. El mercado aguanta para mucho, pero la intención será la correcta. Entonces, ojo con eso. O sea, esto puede ser un predicador, puede ser un salmista, puede ser cualquier persona que hable. Si no está, mire eso, al descubierto en la palabra o expuesto a la palabra, va a hablar cualquier tontería. Porque no tiene que hablar. ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a decir? Entonces nos metemos con la gente, nos metemos con el pecador, nos metemos con el que me cae mal, con el que ya lo traigo desde hace días, porque esa es lo que hay en el corazón. Mire eso. Entonces, usted va a hacer y pensar lo que continuamente oye, ¿sí o no? Usted va a hacer y va a pensar lo que usted continuamente oye una y otra vez. Usted después lo está haciendo. Mire eso. Entonces, si nosotros no oímos palabra de Dios y si no leemos palabra de Dios, ¿qué nosotros vamos a hacer? Mire eso. Ahora, su fe, ¿cuántos quieren crecer en la fe? Ojo, para crecer en la fe no existe otro medio. Usted puede orar, usted puede ayunar, pero posiblemente no vaya a crecer en totalidad en la fe. Metimos en problemas aquí. ¿Por qué razón? Porque su fe crecerá dependiendo a cuánto es expuesto y cuánto asimila la palabra. Así su fe va a crecer. Porque la fe viene ¿por qué?
Por el oír. ¿El oír qué? La fe viene al oír. Oír la palabra de Dios. Qué bendita tecnología hoy usted. Si usted no le quedó tiempo de leer, usted la puede oír. Biblia en audio, Biblia Reina Valera 1960, 1980. Tenemos la nueva versión internacional, Biblia de las Américas, arcoíris. Tenemos de todo tipo de Biblia. Pero el creyente no le gusta invertir en la Biblia. ¿Saben lo que yo he escuchado de creyentes? No, esta se paga, vale $7. Pero la rentada de películas que se fue a echar de $20 no lloró. ¿Saben la decadencia que estamos cayendo? Invertimos en lo que más nos va a bendecir en nuestra filosofía y le invertimos al diablo y a los demonios más en lo que los vamos a hacer crecer más. Hello. Lastimosamente, porque tenemos una filosofía diferente a la del reino. Cuando usted tiene la filosofía del reino, mire eso. ¿Cuántos aquí compraban libros antes? Honestamente. Personas que, libro del amor, que escribían su diario, a cada rato andaban comprando el cuadernito ese con el candadito. Se acababan la última hoja y compraban otro. Compraban el libro del amor, otros los 25 o los 30 métodos para hacerse rico y siguen siendo pobres. Invertí en uno, invertí en otro. ¿Cuántos aquí rentaban películas o movies? Mire, cuando antes usted había la renta esa que usted iba y dejaba el ID, no sé qué cosa, y después llegaba a los 3 días a dar la película y le daban el ID. Hoy usted iba y sacaba la película por 5 pesos o 7 pesos, hasta ofertas había. Y usted la sacaba y todo. Invertía. Ah, pero si viene alguien con un libro del reino. Porque nuestra filosofía está en el mundo, no está en el reino. No sé si me explico. La filosofía está en el mundo, no está en el reino. Pero cuando usted dice eso es del reino, vamos a apoyar el reino porque el reino es el reino. Mire eso. O sea, el problema es que la iglesia puede llegar a tomar filosofías erróneas. Filosofías que son huecas. Pongamos otro ejemplo para poner un ejemplo más claro. Supongamos que una iglesia hace un congreso enorme y la iglesia invirtió $50,000 en el congreso y ahora cobra $30 por la silla. Y el creyente dice, uy, eso está re caro. ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos dicho eso? Pero usted no sabe cuánto costó armar ese congreso y ahora el compadre anda corriendo viendo cómo saca para poder terminar bien el congreso. Entonces, pero ¿cuánto gastaba 700, 300, 200 para ir a un concierto en el mundo? Nunca le renegó usted, ¿sí o no? No, es que vale la pena porque es fulano de tal. Cuando terminan su gira, ¿cómo suben los boletos? Y lo suben hasta 700 y que las primeras sillas valen hasta 1000. Y de repente usted dice, vale la pena, es el último. Enriquece a un reino con filosofías huecas, pero el reino de Dios sigue estando así. Mira eso, diga conmigo filosofías. Entonces, de la misma manera, la calidad de su liderazgo o servicio estará direccionada o controlada por su filosofía. Mire eso, cuando esta filosofía es captada y establecida al transcurrir el tiempo, se convierte en lo que la palabra de Dios llama una fortaleza mental. Una filosofía se convierte en una fortaleza mental. Mire eso, por eso le digo que cuando usted escudriña a profundidad la palabra y cuando usted invierte en su estudio bíblico y invierte en su estudio aquí, invierte en libro, usted de repente le pide perdón a Dios y le dice, Señor, perdóname por ponerle y quitarle y por inventarme. Amado, es la realidad. Y es, mire, una filosofía. Entonces, ¿qué es una fortaleza? Dijimos que la filosofía se convierte en una fortaleza. Todo es una cadena, mire eso. Va así. Una fortaleza. Una fortaleza es cualquier idea
¿Qué es una fortaleza? ¿Cualquier qué? Esa es una fortaleza. Cualquier idea o pensamiento que se levanta en nuestra mente, a los cuales nos aferramos hasta que terminan por aprisionarnos y convertirnos en sus prisioneros. Esa es una fortaleza. La fortaleza comenzó con un pensamiento, pero después somos prisioneros de ello. Nos arraigó, nos atrajo, nos aprisionó, y entonces aprisionado, ahora esa fortaleza no nos puede dejar salir sin que haya alguien más fuerte que la rompa. Fortaleza es una idea en nuestra mente que predispone, ojo con eso, a una persona o a cierto tipo de reacciones que mantiene la mente impregnada. Están ahí, no se pueden sacar, no se puede aliviar, porque es una fortaleza de pensamientos que está ahí. Porque cree que la depresión, hay gente que escucha voces cuando llega obsesivo, porque es una fortaleza que le va a dictar y le va a dictar, y se puede golpear la cabeza, puede tirarse cabeza y no va a pasar nada hasta que alguien rompa esa fortaleza. Algunos tipos de fortalezas, estas las desarrollamos como resultado de filosofías erróneas. Mire eso, hay fortalezas que se desarrollan como resultado de filosofías erróneas, erróneas en totalidad. Primer fortaleza, la fortaleza de las limitaciones. ¿Cuál fortaleza? Las limitaciones. En el reino no existen las limitaciones, en la tierra sí. Hello. ¿Quién le metió esa idea de que usted es limitado? Otro limitado. Por eso dice la Biblia: hijo mío, no te juntes con impíos. ¿Por qué? Porque tarde que temprano usted será otro. No existe fuerte cuando alguien está en un lugar que peligra, porque usted hoy puede ser fuerte, mañana usted puede pasar un proceso que le va a debilitar. Ojo con eso. Entonces, la fortaleza de las limitaciones son palabras que no fueron dichas, las cuales formaron una mentalidad de no puedo, no sirvo, no merezco, por mi culpa, y cada vez que venimos al altar es por mi culpa, y Dios dice: hijo, ¿cuándo te vas a dejar de culpar? Mire eso, fortalezas de limitaciones. Si fueron ellos limitados, ¿por qué yo tengo que limitarme? La filosofía del reino, ¿qué es lo que es? Que en el reino todo lo puedo en Cristo, que ¿qué? Esa es la filosofía del reino. Pero ahora nosotros tenemos fortaleza y decimos no vamos a poder. Por eso es que hay momentos en la vida, amado, que la fe no tiene que ver con decir creo. La fe tiene que ser que tú te fuiste adelante y tú dijiste: Dios va conmigo. Esa es la fe. Segundo, fortalezas de mentiras. Es cuando una persona abraza una mentira y rechaza una verdad. Usted puede mostrarle la verdad con cuadritos, puede agarrar un lapicero y dibujarle dibujitos, pero como ya hay una fortaleza de mentira, la persona le va a hacer la. ¿Sí o no? ¿Qué hacían nuestros padres para tratar de evitarnos un gran problema en la vida? Cuando éramos adolescentes, éramos jóvenes, amados, nos sentaban, nos decían: hijo, mira, si te vas por aquí te va a pasar esto, si te vas por allá te va a pasar esto. Mira el ejemplo de tu padre, mira el ejemplo de tu madre, y si alguno de nuestros hermanos mayores la regaron, mira el ejemplo de tu hermano. Pero ¿qué pasaba? Nosotros decíamos: yo soy más inteligente que ellos, no, yo voy a poder. Entonces por aquí entraba y por aquí. Pero cuando estábamos en el problema, con todo el montón de fortalezas de mentira. ¿Por qué? Porque es que rechazas la verdad, pero tomas la mentira. O las personas que tienen este tipo de fortaleza, se les habla la verdad y no la aceptan, porque su mente está adaptada a la mentira. Aunque sea una verdad, no se la aceptan porque están sujetas a una mentira. Tercera fortaleza, las fortalezas filosóficas.
La filosofía también se convierte en una fortaleza. ¿Por qué? Porque estas son doctrinas falsas. ¿Qué es la filosofía? Doctrinas falsas, o sea, ideologías de escuelas de pensamientos inspiradas por las tinieblas que distan de Dios, mire eso, de Dios, para tener a las personas en cautividad. ¿Cómo así, pastor? Y le voy a dar un ejemplo bien claro. Cualquier persona le va a aceptar esto. Y es que las universidades o las escuelas sacaron la escritura, usted lo sabe. Y que ellos prefirieron negar la existencia de Dios. Y ellos prefirieron no hablar de Dios, pero sí hablan del Big Bang. Pero sí habla del Big Bang y que esto ocurrió y no tienen una explicación de cómo. No lo van a explicar. No hay una explicación. Pero ¿por qué no existe una explicación? Porque cuando tú caes en la mentira, mira eso, de la filosofía, o sea, una doctrina falsa, aunque a usted le digan la verdad y sepa que es verdad, usted va a aceptar la mentira. Por eso Romanos dice que por cuanto no creyeron en él, él les dio a creer en la mentira. Mire eso, él mismo les dio a creer en la mentira. Entonces, nótese que segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4. Mire lo que expresa. Segunda de Corintios 4:4. Dice, esto es entre los incrédulos. ¿Esto es qué? O en la versión que está ahí dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quienes, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de quién. No les resplandezca la luz de quién. Ojo, la doctrina falsa cega. ¿Para qué? Para que no crean en la verdad. Por eso usted puede hablarle a una persona que está adoctrinado falsamente y usted puede decirle, le sacarle 30 versos y él no le va a sacar un solo, pero le van a decir que así le enseñaron. ¿Por qué causa? Porque no está dispuesto a creer en la verdad, porque tiene una doctrina falsa. Y lo más difícil de un hombre o de una mujer es decir, fallé, me equivoqué, arreglemos el asunto. Ojo con eso. 4, fortaleza de orgullo. ¿Fortaleza de qué? ¿Fortaleza de qué? Mire eso. Fortaleza de orgullo. Son las fortalezas que buscan la exaltación del ego. ¿Qué busca esta fortaleza? Entre más le aplauden, más lo levanta. El día que le diga que estuvo mal lo que hizo, ese día se lo echó enemigo. Porque el ego trabaja de esa forma. El ego trabaja de la forma que mientras te ponen la corona, tú estás bien. Pero cuando hay que quitarle y ponérsela a los pies del Señor, ahí dice, ey, 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 ey. Ojo con eso. Es el problema del orgullo. Y esto hace que las personas se crean superior a otras. Ese es el ego. Personas que se crean superior a otras. Y el ego es un problema. Mire eso. El ego es un problema. Por eso es que Dios a los hijos de él primero los pasa por el fuego, los mete al desierto, los mete a la cueva, y estás en tu mayor gloria y de repente Dios dice, bueno, mi hijo, llegó la hora de meterte un ratito al desierto. Ay, usted está en el mejor aporreo de su gloria, acaba de aprobar un manjar y está que mira a los ángeles y mira todo, y de repente Dios te mete a la cueva donde no escuchas a nadie. Pastor, explíquemelo con la Biblia. ¿Qué es lo que dijo Pablo? 3 veces le he rogado a Dios que quite de mí este aguijón de la carne. Y Dios, en vez de quitármelo, me dijo, mira, ¿sabes por qué te lo he puesto? Para que no te exaltes en las vigilias de la noche. ¡Ja! Usted sabe, Pablo, a qué nivel llegó él espiritualmente. Pablo fue al tercer cielo. Pablo miraba visiones. Pablo, wow, Pablo era Pablo, señores. Pero Dios dijo, Pablito, no quiero que te me arruines. Ahí te va, ¡pah!, el aguijón. Un mensajero del diablo que lo bofeteara. ¿Usted sabe qué es eso?
Se llaman problemas. Él dice, tu ego está muy alto, mijito. Ahorita, espérate, tranquilo. Yo tengo los trabajadores. Y le dice, diablo, échamele un golpe. Bótamele el ego. No, es que usted es el super archi recontra. Pero entonces ahora viene Dios y dice, vamos a botarle el ego. Ahora, ojo con eso. Porque el ego, antes de la caída que viene, y que es la altivez de espíritu. La altivez de espíritu es el creerse superior a otros, intocables. Entonces Dios dice, te voy a enseñar que tú eres carne y hueso también, que también la enfermedad te pega, que también la gripe te pega, que también el dolor te pega, que puedes tener fracasos, que puedes regarla 1 y 20 veces. Por eso la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová. ¿Por qué cree usted eso? Que hay personas que dicen, uy, esos pecadores, uy, ay, hijito. Y de repente el Señor va y te hace caer en el momento así más tú. ¿Y cómo fue? Sí, me explico. O sea, mientras nosotros dejemos de entrar el ego, Dios va a tener un mensajero que va a decirnos, hey, tú eres de carne y hueso, mijo. Que no se te olvide que tú eres carne. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entre más pasamos a los pies de Él, arrojándole la corona cada rato, más Él está de cerca y dice, así te quiero. Ojo, orgullo, diga conmigo orgullo. El orgullo, ojo con eso, es la fortaleza que te impide, el que estás a una frontera de arreglar un problema, pero el orgullo te impide que tú cruces la frontera. ¿Por qué causa? Porque tú dices, yo no merezco. Yo no fui. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El orgullo está a una frontera. Y cuando tú cruzas esa frontera, Dios dice, eso es lo que yo quería. Que botes la parte del orgullo. 5, fortalezas mentales. ¿Fortalezas qué? Mentales. Comencé bien, va, pero como que vamos. Déjeme tomar agua. Mire eso. ¿Fortalezas qué? Mentales. Son los pensamientos basados en una enseñanza. ¿Qué es la fortaleza mental? Pensamientos basados a una. Ahí está. Pensamiento basado en una enseñanza. ¿Cómo así? Y experimentar personalmente lo que provoca que nuestra mente no esté abierta a la revelación y a los cambios de Dios. Fortaleza de la mente. ¿Cómo es eso, pastor? La fortaleza de la mente es que tú dices, a mí mi abuelito me enseñó así. Y mi abuelito me enseñó así y yo soy así. ¿Por qué cree que la iglesia cristiana a veces no avanza? Por las fortalezas mentales. Mira, tú te pasas de enojado. No, yo sí soy. Chequea mi abuelo, mi abuela, mi tatarabuelo. Entonces así se va a quedar. Fortalezas mentales que fueron basadas mire eso, a enseñanzas. Mire eso, enseñanzas que le hicieron experimentar y crearon fortalezas mentales. Esas fortalezas, cuando están ahí, usted no puede pasar más de ahí. Siempre va a tener un límite. Dios dice, hijo, métete más al agua. Y tú dices, no, a mí me enseñaron que era hasta los tobillos. Hijo, métete más en oración, métete más aquí en intimidad. Entonces te voy a abrir los cielos. No, es que a mí me enseñaron esto. Por eso es que la gente cuando ve lo espiritual tiene miedo. Por eso hay personas que cuando ven el mover del espíritu fuerte tienen miedo. Porque ellos no han experimentado esa parte. Porque hay fortalezas mentales todavía de, hey, yo no creo que, imagínense, van a llegar tiempos, amado, que la mano le va a crecer a la gente, los pies le va a crecer a la gente. ¿Usted está preparado para eso? ¿Usted está preparado para eso? Para que Dios le haga crecer la mano a un cuto, o Dios le haga crecer el pie a alguien que tenga el pie mochado.
Que usted vea eso sucedió hace más de 250 años en el avivamiento de Susa. Vea los registros, a las personas les crecían las manos, a las personas les crecían los pies, pasaban cosas impresionantes. Pero ¿será que la iglesia está lista y preparada para eso mentalmente? ¿O vamos a decir que ese es un brujo? Hello. ¿Está listo usted para ver que alguien convierte el agua en vino? ¿Está visto usted que alguien haga una maravilla de Dios poderosa? ¿O nos quedaremos pensando que Moisés abrió el mar, pero nosotros? Y testificamos y lo hablamos y lo predicamos de que un cojo se levantó, que un ciego miró, que un mudo habló, y lo hacemos, que Lázaro, un muerto, resucitó. Pero ¿qué pasaría? ¿Hasta dónde nuestras fortalezas están mentales para creer que Dios lo puede hacer hoy? ¿Hasta dónde, a dónde llegaría nuestro límite mental? ¿Dónde estamos? ¿A qué nivel? Eso lo pensaríamos. ¿Hasta dónde estamos que una persona esté hablando lenguas y haya alguien que traduzca las lenguas y que comience a traducir las lenguas angelicales? Y hasta dónde estamos en decir, no. Esas son fortalezas mentales. Fortalezas mentales. Vemos nosotros que cuando llega el profeta le dice, espérate, mato los bueyes y te traigo la sopa, y le quemamos a Jehová la sopa. Y usted, ¿hasta dónde estamos nosotros? De nosotros creerle a Dios realmente de que cada sacrificio cuenta. Porque las fortalezas mentales de nosotros tienen un límite. Por eso es que no creemos. Por eso es que pensamos que no es de Dios. Por eso es que decimos, Dios, pero es que a mí me enseñaron que la iglesia, ¿qué le enseñaron de la iglesia? ¿Cómo le enseñaron la iglesia? Cuando Jesús vino, encontró una iglesia con doctrina de hombre y él dijo, vosotros hay un problema, que tienen doctrinas de hombre. Y la doctrina de hombre obstaculizaba la filosofía del cielo. La paralizaba. Diga conmigo, problemas mentales. La iglesia puede estancarse por esto, fortalezas mentales. La iglesia puede estancarse. ¿Por qué puede estancarse? Porque usted puede quedar con el pensamiento de que no, es que yo no necesito prepararme. ¿Qué pasaría si Dios trae un avivamiento de 700 personas en la iglesia? ¿Está lista o está listo para lidiar con 700 personas? Se está preparando mentalmente, físicamente, se está preparando en el estudio, ya tiene ideas, ya está preparándose wow, si Dios trae el avivamiento y trae el viento de 700 personas, estoy listo yo para liderar 700 personas. ¿Está listo usted para ahora decir, bueno, si yo soy un grupo de 20 en mi liderato, híjole, y si voy a tener 100, ¿está listo mentalmente para tener la idea de que no van a ser 20, sino van a ser 100? Hello. Está preparado mentalmente para decirle al Padre, Señor, si hay que subirnos al monte y pedirte la revelación de lo que vamos a hacer, vamos a subir al monte, pero yo sé que los 100 que voy a tener a mi lado van a ser personas que van a tener una mente de creer en lo que el Padre dijo. Estoy listo yo. Estoy listo, tengo la capacidad. Yo nunca se me olvida, amado, nunca se me olvida. Yo he sido de las personas que yo he creído en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios va a hacer. Yo he creído en mí. Yo soy de las personas que yo les creo a Dios. Pero yo nunca me imaginé, cuando yo me vi parado delante de 5,000 personas, a usted le tiemblan los pies aunque sepa hacerlo. Se fueron. Usted puede cantar bonito, puede tocar bonito, pero cuando esté delante de 5,000 personas le van a temblar los pies, las manos, todo, porque usted no ha estado en esa atmósfera. Ahora la pregunta es, ¿cree mentalmente que usted puede estar ahí? ¿Dónde usted se ve de aquí a 2 años, a 1 año, a 3 años? ¿Se ve igual lidiando con 10 personas? ¿O se ve lidiando con 100, 200, 300 y las que Dios le traiga? Conforme a la capacidad es como Dios da. Entonces yo tengo que aprender que cuando yo abro mi capacidad mental, entonces Dios me va a añadir más.
No es que no podemos, ahí se acabó todo. No existe el no podemos, existe el hoy no puedo, pero me preparo para mañana poder. Eso sí existe en la palabra. Que yo tal vez no tenga la capacidad hoy, pero viendo la necesidad y viendo lo que Dios va a hacer o lo que Dios está haciendo, yo me preparo porque sé que lo que Dios va a ser grande. O sea, yo no puedo quedarme pensando en 20, en 30, en 100, 200, en 300, sino que yo sé que el Espíritu añade todos aquellos que van a ser añadidos. Entonces yo me preparo mentalmente diciendo: hoy le estoy hablando a 200, mañana le voy a hablar a 500, el otro año le voy a hablar a 1000. Y usted tiene que tener una mente así. Usted tiene que aprender a verse pequeño. Usted tiene que aprender a verse pequeño. Yo peleaba, no, tenemos que meterle sillas aquí. ¿Por qué peleaba yo por la silla? No tenía un pleito aquí con la silla. Le vamos a meter sillas aquí. ¿Por qué tenía el pleito yo que pasábamos un día? Ahí está el arquitecto que sabe que están los muchachos que no, aquí vamos a meterle sillas aquí. Yo lo que quiero son sillas. ¿Para qué quiero yo oficina grandotota, mega, contra, archi, recontra, si no el espacio no lo da? Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lugar para crecer. Después nos vamos para otro. Se fueron. Pero tiene que tener la mente de: Señor, yo me veo aquí hoy, pero yo esto no lo veo aquí. 5 años yo no lo veo así. Yo 5 años lo veo que estamos afuera unos y tengo que salir a predicarle afuera a los que están afuera. Que vamos a hacer 3 servicios los domingos. Y yo me veo de esa forma. Porque usted tiene que extender la mentalidad. Si no la extiende, usted se va a quedar siendo el mismo. Usted tiene que decir: Señor, hoy yo estoy liderando 30, pero el otro año yo voy a liderar 200 o 500. ¿Por qué? Porque la mente la está abriendo. Pero ahora entonces la estrategia no es la misma. Toca a su vecino y dígale que no le agarre la tarde. Escucha lo que le estoy diciendo. Vuélvalo a tocar y dígale que no le agarre la tarde. No vaya a despertar adentro de la panza del pez. Qué lindo lunes. Ok, seguimos. Fortalezas personales. ¿Fortalezas qué? Amado, yo amo los lunes. Yo amo los lunes. Yo prefiero que me den una enseñanza que me levante. Yo sé, ¿cuántos tienen una palabra aquí? Lo que va a hacer que la palabra se cumpla es el crecimiento espiritual. Diga conmigo: fortalezas personales. ¿Fortalezas qué? ¿Qué son las fortalezas personales? Ojo con eso. Son patrones de conducta. ¿Qué son? ¿Qué son? Patrones de conducta. Y si usted tiene los mismos patrones de conducta, va a tener los mismos resultados. Fortalezas personales son patrones de conducta, pensamientos y vicios antiguos. Ojo con eso. Establecidos en la mente de una persona. Esas son fortalezas personales. Es que hay gente que pasan 30 años y siguen peleando todavía con ellos mismos. Cuando Pablo dice: ya es hora que sea un adulto espiritual y enseñes a otro. Y hay personas que por las fortalezas personales ellos siguen peleando consigo mismos, cuando tendrían que estar ya enseñando a otros con la experiencia y la revelación de lo que han vivido y lo que Dios les ha revelado, para que crezcan como tú creciste. Pero las fortalezas personales es el mismo patrón de conducta. Y vuelvo y repito: ¿por qué usted es así? No porque a mí así Dios me hizo. Dios no lo hizo así. ¿Quiere saber cómo Dios lo hizo? Vaya a ver un bebé. Vaya y estése todo un día con un bebé, con un niño, hasta que tiene el conocimiento. Entonces usted ya dice: bueno, hasta ahí. Pero nos damos cuenta que qué nobleza más grande. Hasta 2 años usted lo observe. ¿Dónde está su? Pégale un manotazo a su hijo ahorita. Y ya va a ver que al ratito, no, es que es, ¿cómo podemos? Es al momento. Ese niño lloró un ratito, pero después lo está abraza y abraza.
Otra. Ok, mire eso. Fortalezas personales. Es el patrón de conducta de siempre. Hace 20 años lo vio. Hace 20 años lo vio aquel y lo vuelve a ver y dice: mira, papito, mamita, tú no has cambiado. ¿Sí o no? Tienen 20, 30 años de no verlo y dicen: pero María, es que tú eres la misma. Tú eres la misma. No cambias. Fortalezas personales, que son el mismo patrón de conducta. Porque la persona no decide morir a sus fortalezas personales. La persona cree que así lo hicieron, así lo criaron y así va a ser. Voltea a ver a su vecino y dígale que no te agarre la tarde, mijo. ¿Qué vamos a esperar para botar las fortalezas personales? ¿Que quebremos en algo? ¿Que fracasemos en algo? Para botar nuestras fortalezas personales, ¿vamos a esperar que nos vaya re mal? Mira eso. Esas fortalezas son patrones, pensamientos. ¿No se ha fijado que hay personas que el mismo pensamiento de siempre? El mismo pensamiento. No, es que la iglesia ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado la iglesia? ¿O será que el pensamiento usted no lo cambió? Hello. El Espíritu Santo se mueve fuerte. Y oramos años atrás: Padre, manda el Espíritu. Señor, manda tu gloria. Señor, haz esto. Wow. Y mire que nosotros nos damos el lujo de orar de una forma tan linda. Pero cuando Dios lo comienza a hacer, comienzan las fortalezas personales. Y comienza a decir: yo estoy acostumbrado a un patrón de vida. Yo estoy acostumbrado a ver lo mismo de siempre. Ojo con eso, el pensamiento no cambia. Y si el pensamiento no cambia, Dios no puede hacer nada nuevo. Mira eso. Ahora, 7, fortalezas financieras. ¿Fortalezas qué? No sé, Marcos Witt dijo en una ocasión que estaba triste. Dice: a mí me entristece. Y le pregunté: ¿por qué? Es que los cristianos que me profetizaron que Dios me iba a bendecir, ahora que Dios me ha bendecido, son los que me tiran piedra. Y dice: ¿para qué me profetizaron que Dios me iba a bendecir si cuando me ven bendecido me tiraron piedra? Dice que él cuenta que dice que le decían, la iglesia le decía: Marcos, prepárate porque Dios te va a llevar a que llene los estadios. Y cuando los tenía llenos decía que era creído. Porque Dios habló a través de ellos, pero no cambiaron sus fortalezas. Mire eso. Ahora, esta se divide en dos partes, la fortaleza financiera. La primera, pensamientos de avaricia. ¿Pensamientos de qué? Avaricia. Si usted es un avaro, mire eso, es una fortaleza financiera. El avaro. No importa a quién se lleve entre las patas, lo que importa es que consiga lo que quiere. Y hay gente que dice: es que a mí Dios me prometió, Dios me dijo. Ah, sí, Dios le dijo. Pero cuidado, porque si se lleva entre las patas a alguien por tener usted, ojo con eso, lo que Dios le dijo que se lo va a dar en su tiempo, se convierte en una fortaleza. Dios te puede prometer a ti que Dios te va a bendecir, pero cuidado con que tú toques a alguien para que Dios lo haga. Deja que Dios lo haga, deja que Dios mande los camellos cargados, pero no lleve entre las patas a alguien para usted obtener por un momento lo que un momento le va a durar. No hay peor cosa que usted construya un edificio y se le caiga cuando usted lo construyó. Mire eso. No hay peor cosa que usted construya un monumento, pero usted le pegue una enfermedad que no la pueda disfrutar. No hay peor cosa. Por eso la Biblia dice que hay quienes que Dios le da potestad de hacer riqueza, pero no le da la potestad de disfrutar de ella ni sus hijos, sino que desconocidos comerán de ella. Diga conmigo: avaricia. Pero ¿qué más? Tengo que tener dinero violando los principios y valores bíblicos.
es una fortaleza, violando los principios y valores bíblicos. Que por la avaricia no se le olvide que usted es un hijo de Dios. Que por la avaricia no se nos tiene que olvidar que somos llamados para ser, mire, es un ejemplo en la tierra. Por eso dice la Biblia que los que con lágrimas sembraron, con regocijo. Hay formas de cómo sembrar y de cómo recoger lo sembrado sin llevarse entre los pies a alguien. Segundo, fortaleza financiera. ¿Qué es lo que sucede? Pensamiento de pobreza. ¿Pensamiento de qué? ¿Pensamiento de qué? ¿Cómo salga? ¿Cuándo salga? Si hay, si no, no. Voy a comenzar a vivir por fe. Pone la coca a la orilla de la cama y se queda 12 horas dormido. Y a según la persona está viviendo por fe. Pensamientos de pobreza. Yo nunca voy a ser nadie. Y tu hijo te cuenta algo, pa, fíjate que tengo un proyecto. Y como no llegó hasta ahí la mente, usted le dice, si ni yo puedo, vas a poder tú. Y comienza a sacarle el libro de la historia. Mira a tu tatarabuelo, mira a tu abuelo, mira a tu papá. Y comienza a decir, nadie, ninguno. Tal vez llega su hijo y le dice, papá, fíjate que tengo el sueño de ir a la política y ser político, ser gobernador o presidente, o ser por lo menos alguien que esté cerca ahí. Ay, mi hijo. Si la familia mira que para el tiempo de la guerra nadie fue a estudiar y todos fuimos sin letra. Pensamiento de pobreza. Un pensamiento de pobreza extremo. Estos limitan en la mente al no progresar. No lo deja progresar el pensamiento de pobreza. El que usted diga, no, es que con los frijolitos. No, es que no hay que trabajar mucho porque cuando no tiene para la renta hay culpa de Dios. Dios, ¿y dónde estás? Y Dios dice, mi hijo, que no te acordás que en el Génesis yo dije que con sudor de la frente. Que a nosotros se nos olvida lo que Dios dijo. Ojo con eso. Entonces, el problema es que se forman esta fortaleza. La razón de exponer lo que es una ideología, filosofía o fortaleza es para poder derribar y renovar la mente y establecer un liderazgo y un servicio según la filosofía del reino de Dios. Diga conmigo, yo soy un líder según la filosofía del reino de Dios, basado a principios del reino. Si queremos liderar efectivamente, debemos derribar estructuras de pensamientos que son antirreino y antibíblico. Antirreino y anti qué. Mire eso, no todo lo que le dijeron, no todo lo que le contaron era verdad. No sé, en la escuela uno se daba cuenta de Cristóbal Colón, la historia de Cristóbal Colón, y nos contaban la historia muy linda de Cristóbal Colón. El que conquistó América, el que conquistó y aquí y allá, y que el que trajo la tecnología en ese tiempo. Y que Cristóbal Colón, y que aquí, que allá, y en honor a Cristóbal Colón. Pero cuando usted lee la historia del otro libro de Cristóbal Colón, usted dice, wow, endiosamos a un diablo. Se fueron. Él violaba, él mataba, él hacía destrozos por alcanzar la filosofía de un reino, pero venía en nombre de Dios. Pero la gente lo abraza y la gente dice, no, es que, wow, descubrió América, ¿y qué? Entonces, nótese que el problema es cuando nosotros no cambiamos. ¿Cómo cambiamos nuestra mentalidad? Estoy cerrando. Romanos capítulo 12, versículo 2 al 3. Cierro con esto y seguimos el otro lunes. Está largo. Pero mire, es muy importante poder entender esta parte. Hay cosas que nos detienen en el servicio por no conocer las partes que nos pueden gobernar. Ahora, libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Mire lo que expresa. ¿Qué dice Romanos? No os conforméis a este siglo. ¿Qué dice? Sino transformaos. ¿Qué dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, ¿qué dice? Voluntad de Dios, agradable. ¿Y qué más? Diga conmigo, renovaos.
Para entender la palabra renovado tenemos que ver tres palabras importantes para cambiar nuestra mente. La primera, no os conforméis. Toca a su vecino y dígale, no te conformes. El conformismo es lo que atrapa las mentes más brillantes. Dice, no os conforméis. La palabra que se utiliza griega para no os conforméis tiene que ver con suchimatizo. Ojo con eso. Que significa conformarse a uno mismo. ¿Conformarse qué? Esta palabra no depende de otro, depende de usted mismo. Conformarse a uno mismo en mente y carácter, patrones, aquellos que nos moldean a nosotros mismos por la conformidad. O usted se sienta y dice me rendí, o usted dice señores, cansado, ajetreado, como sea, pero el propósito se va a cumplir. Segundo, transformados. La palabra transformados que utilizamos en griego es metamorfosis. La palabra transformado, que significa cambiar otra forma. ¿Qué significa? Por eso Pablo dice, no es que yo os predique otro evangelio, sino que usted tiene que aprender que hay cosas que las tiene que transformar. A Dios no lo quite, no quite la doctrina, no quite la santidad, no quite el respeto a Dios, pero hay cosas que se cambian de estructura de hacer, de formas. ¿Sabe por qué la iglesia luterana está perdiendo todos sus jóvenes? No tiene ni uno. 30 viejitos llegan con el palito a la iglesia, que son los únicos que hay. Y eso es terrible a nivel nacional en los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque nunca involucraron a sus jóvenes. Ellos no podían servir porque necesitaban ser santos y resantos y recontrasantos, y no podían servir. Muchos de ellos decidieron irse a las iglesias nuestras. Otros se fueron a las iglesias americanas que tenían metido en la sangre el Espíritu de Dios, porque ellos querían algo nuevo, no querían el mismo repertorio, no querían la misma cosa de siempre. Ellos querían conocer algo nuevo que viniera el Señor. Entonces, esta palabra tiene que ver de no conformarse uno mismo en mente, en carácter, en patrones, en esquemas o modelos. Tiene que usted aprender a que Dios tiene una visión, pero usted sabe cómo lo va a hacer. Mire eso. O sea, antes el evangelismo era masivo en todas partes. Si usted no salía de una casa, no sé cuántos de sus países salieron a evangelizar, pero allá en mi país, cada vez que había servicio, usted tocaba las puertas de todas las casas de la vecindad, de la colonia, del pueblo, iba y decía, tenemos servicio a las 2, hoy no, hoy tenemos el teléfono. ¿Sí o no? ¿Qué prefiere usted? ¿Agarrar el carro, ir a buscarlo a alguien o hablarle por teléfono? Le habla por teléfono. Tenemos servicio, no se te olvide. Tenemos las redes sociales. Tenemos esto, tenemos el evangelismo de hoy. Hoy usamos carteles, otros se ponían allá. Antes, ¿qué era? Se daba un tratado, o antes se iba a tocar la puerta y se hablaba cara a cara con la persona. O sea, formas. Pero hay personas que dicen, no, yo tengo la estructura de la forma antigua. ¿Cuál es? A los apóstoles llamaban los del camino, porque ellos en el camino predicaban. Al que se encontraban le decían, oye, ¿quieres conocer a Jesús? Formas. Termino con esto, renovados. ¿Qué es renovados? La palabra griega que encontramos como renovados es anakainosis. Ojo con eso, anakainosis, que significa un cambio para ser mejor. ¿Qué es? Un cambio para ser mejor o para ir un nivel mayor. Ojo con eso. Cambiar lo viejo por lo nuevo. ¿Qué fue lo primero que Jesús les dijo? Mire, les dijo, no puedo poner vino nuevo porque el odre está ¿qué? No puedo yo poner remiendo en un paño viejo porque lo viejo y lo nuevo se pierde. Dios no puede hacer algo nuevo cuando usted sigue siendo el mismo. Renovados. Eso, tres cosas que la palabra nos establece en Romanos 12:2. Eso es lo que nos estaba hablando.
Literalmente, mire eso. Porque cambiar lo viejo por lo nuevo, porque la palabra renovado se divide en dos palabras. Re, que tiene que ver con repetidamente. Y la segunda frase, novar, que tiene que ver con renovar, novar tiene que ver con nuevo. Lo que expresó el escritor aquí en su original fue repetidamente renuévense. Repítelo, renuévate constantemente. Hay personas que usted llegaba antes de una forma, pero Pablo dice, con los de mi casa me comporto con los de mi casa, con los gentiles como gentil, porque hay cosas que usted no puede llegar si no se renueva. Hello. Usted no puede hablarle esta palabra a cualquier persona porque no todos la van a entender. Formas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que aprender a discernir que repetidamente renuevo tiene que ver con que nosotros tenemos que tener el espíritu de discernimiento para discernir el tiempo, la época. Mire eso, como el verso que dice que el hombre no vista vestimenta de mujer y que la mujer no vista vestimenta de ¿qué? De ahí salió que si la mujer se ponía pantalón era pecado. Pero usted conoce la vestimenta de hombre y la mujer son muy diferentes. Nosotros somos más así, más flojitos. Entonces es diferente. Usted se pone la ropa de su esposa, ¿se va a ver raro, sí o no? Eso fue lo que quiso decir la Biblia. Que el hombre no se ponga vestimenta de mujer ni la mujer vestimenta de hombre. Imagínese su esposa poniendo sus pantalones, sus camisas. ¿Cómo se va a ver de raro la cosa? ¿Sí o no? ¿De dónde sale el no entender este verso, esta palabra? Sale de que en los tiempos antiguos, amados, cuando esta palabra se habló, no existían pantalones. Entonces, ¿cómo usted interpreta que el hombre tenía pantalones y la mujer no? No sé si usted se ha fijado que hay países que el hombre anda en faldas. Escocia. Esa es su cultura. Ah, pero yo le garantizo que los cristianos que son medio hueso colorado, ve uno de esos y lo quiere convertir y usted no sabe si es el profeta más poderoso de Escocia. Se fueron. Dígale a su vecino, renovados. Es que el problema es que nosotros aceptamos lo que a nosotros nos gusta, nuestra filosofía. No, es que a mí me gusta, no sé. Yo quiero que todos los hombres vengan con camisa manga larga. Yo quiero que todas las mujeres vengan. O sea, una filosofía es lo que se forma en una iglesia. Filosofía. Un pensamiento. Y se expone. Nótese. Entonces nosotros decimos, no, pero es que la Biblia dice, pero el tiempo que lo dijo, exactamente tenemos que aprender la cultura, la filosofía. Tenemos que aprender todo. Entonces, pero como a nosotros no nos gusta aprender eso, entonces lo más fácil es decir, bueno, señores, la Biblia dice. Pero ¿en qué época? ¿En qué tiempo? No sé si me explico. Pero ahora usted no puede entrar, usted puede entrar a la presidencia y predicarle al presidente. Un paso da de la línea que usted no puede cruzar y le caen los guardaespaldas del presidente que lo están aguardando en la Casa Blanca. Lo tiran al piso y vaya en el nombre de Dios como vaya, lo tiran al piso. Hay formas, hay personas que llegan a él. Usted puede verlo, Guillermo Maldonado está cerca, lo ungió. Pero hay personas que Dios prepara para llegar a esos niveles. Pero como nosotros no estamos renovando, siempre vamos a estar en la misma condición. Amado, usted tiene que aprender a verse más allá de lo que hoy está. Usted puede decir, Dios me puede usar a mí para hablarle a gente empresaria. Claro que Dios lo puede usar. Pero usted tiene que comenzar a ¿qué? A vestir como ellos, a hablar como ellos. Tiene que comenzar usted, o sea, me está entendiendo. Si nosotros no cambiamos esa mentalidad, Señor, yo quiero que tú me muevas en congresos poderosos, tirándole piedra a todo el mundo, jamás lo van a invitar a un congreso poderoso.
pasando de lo mismo de siempre. ¿Usted cree que lo va a invitar a un congreso poderoso? Si esa gente sabe, lo que la gente quiere es que esté una palabra de Dios, que esté la unción de Dios, que esté el Espíritu de Dios movido. O sea, que hagan cosas extraordinarias, porque de eso se trata. Pónganse sobre sus pies en esta noche. Entonces, esa palabra renovar, quiero que se la lleve en su corazón. Renovar, renovar, renovar. Pablo dice que a nosotros se nos entrega una libertad, ¿sí o no? Pablo pone un paréntesis y dice, pero esta vuestra libertad no es para pecar. Quiero poner algo, un paréntesis súper delicado. Y es que cuando hablamos de renovación, cuando hablamos de todo esto, no hablamos que usted se convierta a ellos, sino que usted tiene una estrategia para convertirlos a ellos, a usted. Por eso Pablo dice, esta libertad que se nos fue entregada no fue libertinaje, sino libertad. Eso no quiere decir que usted va a vestir como usted quiere y se le dé la gana. Es que hay un punto, hay una frontera, hay un límite en todo. ¿Sí o no? Todo tiene un límite. O sea, todo tiene un límite. No va a decir, no, el pastor dijo, entonces ahorita mismo vamos a ponernos bien rockeros aquí. Entonces, el asunto es que todo tiene un límite. Renovar tiene que ver no con que usted se convierta a ellos, sino que usted los convierta a ellos a usted. Filosofía. Entonces no puede haber cambios permanentes en nuestra vida si no hay una transformación, renovación de nuestra mente. Mientras usted siga pensando igual, usted va a seguir estancado igual. Cambie de estrategias y usted va a ser diferente. Vuelvo y repito, lo que Dios va a hacer en los próximos días acá, voltee a ver a su vecino y dígale que no te agarre dormido. Que no te agarre dormido. Comiéncese a preparar como que usted está esperando ya 500 personas. Hello. Porque el Espíritu Santo me hablaba a mí hoy. Y el Espíritu Santo me decía, hijo, prepara a los líderes y servidores. Porque viene un viento, pero yo no lo puedo soltar el viento sin que ellos no piensen como tú. Si ellos no esperan lo que tú esperas, si ellos no quieren lo que tú quieres. Entonces el Padre me dijo, sumérgelos al río para que ellos piensen. Amado, yo cuando yo predico, yo no le predico a 200. Yo le predico la iglesia a gente esperando afuera el próximo servicio. Yo estoy con la mentalidad. Yo estoy con la mentalidad de que pronto pasamos el servicio a las 11 y el otro será a las 2 y que va a ser una explosión, porque eso fue lo que el Espíritu de Dios me hablaba. Pero me dijo, prepara a los líderes y prepara a los servidores que piensen que le están hablando a 100, no a 20. O que Dios me entregó 20, tengo 12, tengo 8. Pero comience a pensar como que si tuviera 150. Si no puede con 3, va a poder con 150. Hello. Si 3 lo tienen ya en la esquina del ring, ¿sabe por qué? Por las limitaciones. Por las limitaciones. Comience a pensar en grande, comience a pensar y vea, Señor, dame la estrategia para esto, déjame subir el otro nivel, no permitas que me agarre aquí y tú allá. No, yo quiero estar aquí en el tiempo ya cuando sucedan las cosas. Por eso le dije que dijera a su vecino que no lo agarre dormido, porque el problema a veces es que el Padre cumple, pero así como el Padre cumple, por la falta de preparación no se sostiene. No se puede sostener por la falta de preparación, por la falta de visión, por la falta de decir, Señor, dame la estrategia. Agarre un cuaderno, comience a escribir, comience a hacer planos. Señor, ¿cómo voy a hacer? Voy a mover esto aquí, voy a mover esto allá, tengo que hacer esto. ¿No se ha fijado usted que los congresos de la casa ya no son lo mismo que antes?
¿No se ha fijado que los congresos no son los mismos? Los congresos, ¿por qué causa? Porque Dios está diciendo: prepárense, les estoy enseñando lo que viene, les estoy enseñando la ola que viene. Entonces tenemos que aprender a ver más allá de lo que hoy estamos viendo. Cuando usted cierre los ojos, diga: gracias, Padre, porque hoy lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para ti, y lo que haré mañana lo seguiré haciendo para ti. Pero hay estrategias que se cambian, pero hay cosas que se tienen que cambiar, mentalidades, hay crecimiento, hay peldaños que hay que subirlo, hay escalones que hay que subirlo, hay que alistar las vasijas nuevas, hay que alistar todas las vasijas que haya, porque la capacidad de vasijas que tenga es la capacidad de aceite que Dios va a soltar sobre la casa. Depende cómo la vasija esté, así será el aceite que el Padre derramará en la casa. Yo vengo a decirte, iglesia, en esta noche tienes que aprender a sacudirte, a salir del confort. Tienes que aprender a decir: Padre, como tu voluntad sea en la tierra, entonces yo pensaré como Dios piensa. Yo diré: Dios no es pequeño, Dios es grande. Dios no cabe en un templo pequeño. Dios, alguien está aquí hoy que pueda decir: yo voy a visionar lo grande del reino de Dios. No podemos ir a otro nivel si no renovamos nuestra mentalidad. Hable como va a hablar en 2 años. Comience a hacer como que si fueran 100 personas que usted tiene a su cargo, a su mando. Comience a hacer algo. Vamos, tengo que hacer esto. No son 10, son 50, son 100, son 150. Comience a hablar como usted se está viendo. Pero es importante entender esto. Maiga, Espíritu Santo. Diga conmigo: necesito recibir la palabra. El Espíritu me hablaba y me decía: el problema de una persona que no está en la activación es por la falta de recepción, de recibir. Hay palabras que rebotan pero no se reciben. Y usted tiene que aprender a decirle: eso es mío, Padre. Claro que es mío. Lo recibo porque es mío. Que no rebote. Que si otro no lo quiere, que la gloria le caiga a usted. Que si otro no lo quiere, que la gloria le caiga a usted. Que si otro no desea crecer, que la gloria vaya. Mira, pero necesitamos decirle al Padre: Señor, sacúdeme. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Recibir. Yo soy un recipiente. Pero la pregunta sería: ¿cómo está el recipiente? ¿Se va a tumbar la palabra o se va a quedar en el odre? Odre nuevo requiere palabra nueva. Odre viejo no se puede, porque al caer la palabra, el odre se quiebra y se desecha la palabra. Segundo, en esto piense. Diga conmigo: en esto necesito pensar. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Por lo cual, lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Métase en la dimensión de lo sobrenatural para que piense como está escrito en lo sobrenatural. En esto pensar. Donde usted mantenga más su estrategia, así será su resultado. Conviértase en estratega. En estratega. Comience a hacer la estrategia. Padre, voy a comenzar a pensar, a meditar en todo lo que va a servir para tu alabanza.
voy a comenzar a pensar diferente. Voy a comenzar a planear diferente. ¿Por qué razón? Porque en esto pensar, si no recibimos y si no pensamos, no tendremos el resultado que el cielo quiere que tengamos a través de una palabra o a través de una promesa.